Pues a ver, después de todos estos problemas técnicos, vamos al lío de la presentación. Leí un post de Estrella que hablaba de Blancanieves con una mirada diferente, ¿no? Que una mirada hacia los cuentos, que es la mirada que a mí me gusta tener y que me gusta reivindicar, ¿no? Los cuentos de hadas como elementos mágicos, elementos que nos hablan a una parte de nosotros que no es la racional, que no es la del día a día, que es algo que sigue vivo y que además nos conecta con experiencias casi ancestrales, ¿no? Porque la tradición de los cuentos de hadas es una tradición oral que la recuperaron unos señores que se dedicaron a estudiar el folclore popular. Entonces, para mí, como que los cuentos de hadas me conectan casi con el mundo de las cavernas. Y estás poniendo una cara, no sé si es porque no me oyes o porque lo que estoy No, diciendo es algo muy no, raro. estoy pensando que si también, claro, al conectarnos, al ser tan antiguos, nos conectan con el inconsciente un poco, ¿no? Sobre todo, porque o sea, son tan cortos, son cortos, de unos mensajes a veces brutales de muertes, de asesinatos, de desmembramientos, de violaciones, de raptos, y terminan, ¿no? Como ¡pah! Y te dejan, ¡buah! O sea, que remueven algo por dentro. Y claro, que a lo que están hablando es a esa parte inconsciente, ¿no? Y que es lo que zarandean, ¿no? Zarandean esa parte que está como dormida y cada vez más, o sea, a medida que nos hemos ido estructurando en sociedades más complejas, más organizadas, más racionalistas, pues esa parte la tenemos mucho más dormida y por eso yo traigo, o sea, conectar con alguien que también le interesan los cuentos como elemento de aprendizaje, ¿no? De un aprendizaje además tan fácil porque conecta con la emoción, no tienes que estudiar sesudamente un cuento se lee y se disfruta y además te deja ahí un punto, no sé, me Claro, por encantó, eso conectan con el consciente, porque uh-huh, conectan desde la emoción. Eso es. claro. Y además es que antes era una manera de aprender, ¿no? O sea, las personas no sabían escribir, no sabían leer y todo el aprendizaje tampoco a lo mejor tenía mucho tiempo y lo que necesitaban transmitir de unos a otros eran experiencias para que estuvieras vivo. O sea, no había, a lo mejor se enfrentaban a riesgos mucho más importantes para la vida, muerte, ¿no? Y tenían que tener una impronta muy profunda en la psique, con lo cual la emoción tenía que ser ahí súper potente para que se quedara y no se olvidara. Nos están hablando y contando cositas, Barba Azul, Barba Azul, Barba Azul, gran cuento, Barba Azul. Soy pelo azul, no Y barba tú eres azul. pelo Barba no azul. tengo todavía. No, pero que nos pone Tori Familia, nos dice que recordó el cuento de Barba Azul, que es un cuento muy, muy fuerte. Sí, Barba Azul tiene mucha amiga. Pel ¿Tú lo conoces? Pelo Azul, has hablado ¿sabes algo de Barba Azul? ¿Te suena el No lo cuento? conozco en profundidad ese cuento. Pues ese cuento le podríamos dedicar un directo para él solo, el cuento de Barba Azul. ¿Te lo cuento? Sí, por Sí. favor. A ver, sí me acuerdo. Bueno, es que es larguito, ¿eh? Yo creo, es que si nos metemos a contar un cuento se va a perder este primer programa, programa, ya me llamo programa. ¿Qué te parece, Estrella? Pues genial, que me Este va a primer parecer. programa sobre los cuentos. Que si me Podemos pongo a contar... inventarnos lo que queramos. Si queremos hacer programas, pues nos lo inventamos y hacemos Sí, programas. Antiguamente solo lo podía hacer la tele, pero ahora ya no, con sí, IGTV y YouTube y todo. tenemos nuestro programa sobre cuentos. Creo que vamos a dejar el cuento de... no lo leas, ¿vale? Vale, vale. Y, y lo contamos en otra sesión, en otro encuentro, y hablamos de Barba Azul, que sí que tiene
muchísima amiga, mucha amiga. Y además está basado en un personaje que por lo visto existió de verdad, que era un asesino en serie tremendo, pero bueno, tiene muchos mensajes para el inconsciente, salen todos los arquetipos de la psique, ¿no? Salen las mujeres indefensas, ¿no? Ese alma perdida, indefensa, pobre, sale también el depredador de la psique, salen los hermanos valientes, ¿no? Que van a salvar a su hermana que está en peligro, salen todo en una estructura de supervivencia y de recuperación y de salvación del ataque de un depredador. Es un cuento, sí, muy bueno, pero es que de verdad que yo creo que si nos metemos en ello vamos a perder el poder presentarnos, el poder hablar un poco de todo, Sí. que para mí quería tener así una charla contigo. ¿A ti cuál es el cuento que más te gusta? Es que Barba Azul es uno de mis favoritos. Pues a mí me gusta mucho Blancanieves. ¿Y por qué te gusta tanto Igual Blancanieves? más. Bueno, Blancanieves más que me gusta, me siento identificada con ella. Pero me gusta más Alicia en el País de las Ah, Maravillas. Porque por mi historia personal me siento identificada y por mi físico, porque yo tengo el pelo negro con Blancanieves, pero Alicia además es un cuento que lo leí hace poco el libro, porque es un libro pues que tiene mucha profundidad. O sea, sí, normalmente ido como un cuento de hadas, pero es una no. transformación y cuenta muy bien pues el viaje del héroe, ¿no? Y el buscar tu misión, un poco también como El Mago de Oz, que también es un poco así parecido. Ese tipo de cuentos, yo creo que esos dos son como los que más me gustan, porque me parece que retratan muy bien la vida, ¿no? No sé, Sí, es son muy que profundos. los cuentos, muchos tienen el viaje iniciático, ¿no? De ser expulsado de un lugar confortable y cómodo, que es lo que le pasa a Blancanieves. Que También. va la malvada madrastra y ahora como madrastra estoy reconciliándome con todas las madrastras de los cuentos. Ya soy madrastra y tengo hijastros y hijastras. Bueno, hijastro y hijastro. Y soy una madrastra buenísima. Claro, hombre, Pero es que... las madrastras son las que facilitan el reto, ¿no? El reto de que Blancanieves tenga que salir de su castillo y buscarse la vida ella solita en sobrevivir al bosque, al frío, al miedo, a lo amenazador, ¿no? Y encontrar refugio en esa cabaña con los 7 enanitos. Que me encantó como lo que planteaste, ¿no? Que son esos 7, el 7, ¿qué significa ese 7 para Blancanieves? Sí, es que al Para su final, viaje. claro, todo está lleno de simbología, ¿no? Y el 7 también es un número muy mágico, que eso ya sería meternos en otro tema súper largo. Como el 3. Pero en principio sí, se pueden representar como los 7 pecados capitales, pero cada pecado cuando lo trasciende, digamos que lleva a un don. Y cuando trascendemos todos, pues eso nos lleva a la plenitud. Claro. Y eso es Que muy es el 7. interesante, la verdad, es súper Es interesante. Es súper interesante cada pecadito con su lado, la oscuridad, ¿no? El anverso y el reverso de lo que somos. Ajá. Que cuando creemos que tenemos un defecto muy grande, lo que hay detrás es es un don, es un regalo. Y al revés, cuando creemos que tenemos una cualidad extraordinaria, también su cara oculta está presente en nosotros. Oye, el número 7 y también el número 3. ¿Te has fijado que todas las familias, cuando hay una... O sea, Cenicienta es la tercera, o sea, hay dos hermanastras y Cenicienta es la tercera. El número 3 está también por muchas partes. Leí un Sí, cuento es que tres eran 3 cerditos. hermanos, los 3 cerditos, y siempre hay uno que normalmente es el pequeño, en los 3 cerditos es el mayor, el listo, pero
el bueno, el bondadoso, el que tiene todas las cualidades, es el pequeño. Es el pequeño, el más frágil, el que está más conectado con la inocencia, pero también con la energía de la vida, ¿no? Con lo que es vida en estado puro, todavía no está corrompido, ¿no? Los hermanos mayores siempre tienen más. Me pregunto por aquí qué es el significado del 3. El 3 es la Trinidad, la perfección, cuerpo, alma, mente, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El 3 es el triángulo, que es una figura perfecta, es en la que se soporta todo se puede medir triangulando. No sé, el 3 tiene muchos significados tanto en la alquimia como en la arquitectura, en todo el 3 es nuestra cara se puede establecer, o sea, el número áureo es, ¿no? Esa base de triangulaciones de la cara. Mira, en Peter Pan también hay 3 hermanos, sí, hay 3 hermanos en muchos cuentos, y normalmente el pequeño o la pequeña es la que se le pone en riesgo, se la expulsa o se la echa o lleva a cabo las hazañas y sus hermanos mayores o sus hermanas mayores o sus hermanastras mayores quieren desposeerla de lo que ha conseguido o desposeerla de la belleza o como Cenicienta, ¿no? Sí, es por, vamos, ¿a ti qué se te ocurre? Porque yo me explico en los cuentos, a ver, ¿cómo te mueven a ti los cuentos por dentro? Yo era la hermana mayor y me parecía muy injusto que la pequeña fuera siempre la buena, la guapa, la santa, y que los hermanos mayores fueran tan despiadados con ellos. Pero yo creo que al final no hablan no hablan de cosas separadas, sino que todo está dentro de nosotros, lo que hablábamos al principio, ¿no? Que todos tenemos a nuestros hermanos mayores que están muy socializados ya, que ya saben mucho, que ya se han colocado mucho en el mundo exterior y que han perdido esa conexión con lo que es la vida, ¿no? Yo creo que los cuentos nos conectan mucho con el mundo natural, con lo que es la vida, el ciclo de la vida. A ti te hacían una pregunta que era ¿qué cuentos podían servir para los duelos? Sí, sí, que como la muerte y los cuentos y los duelos, sí, sí, sí. Es verdad que me hicieron esa pregunta. Pues es que en los cuentos está la muerte tan presente siempre. Y además es una muerte como, pues espiritual, ¿no? Porque luego resucitan, o sea, como que la muerte es el principio también, no sé, es el final de esta vida que conocemos, pero luego es el principio de una vida más feliz. En realidad así se cuenta en Blancanieves, en La Bella Durmiente, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, esa visión. Sí, el mito del niño, el niño sol, ¿no? Que además también conecta con lo que es porque, a ver, los cuentos y las religiones yo creo que tuvieron un origen común. O sea, al final, cuando todos vivíamos en las cavernas y se empezó, y después comenzó el lenguaje y se ponían alrededor del fuego y el mundo se explicaba a través de los mitos, de lo mágico, ¿no? Explicaban, imagino yo, pues cómo funcionaba el mundo, la noche, el día, las estrellas, la lluvia, el viento, o sea, todo eran seres mágicos que actuaban de manera caprichosa. Entonces empezaron las religiones, pero empezaron yo creo que a través de relatos de cuentos. Y eso es lo que nos ha llegado totalmente claro, desvirtuado, imagínate, a lo largo de miles de años. 5.000 años tiene la escritura, más o menos, ¿no? La historia comenzó hace 5.000 años. Antes de tener documentación, o sea, antes de que se escribiera, antes de eso, la gente hablaba.
y se Claro, contaba toda la historias. tradición oral es anterior y luego además es muy... Yo creo que los cuentos, igual que la religión, luego, bueno, pues se ha podido derivar en otra cosa, lo podemos entender como lo queramos entender, ¿no? Pero surgieron de una necesidad de educar a la gente, ¿no? De educar a la... y de establecer unas normas sociales un poco también. Sí, sí, o sea, al final, no sé, yo creo que el contar historias va más allá de la necesidad de tener algo, una utilidad. O sea, que contar historias es algo que nos conecta unos con otros y la finalidad es la de conectar, explicar el mundo. No tan, o sea, es verdad que al final todo tiene una finalidad y es útil porque nos estructura, nos ordena. Si tú conoces estas historias, si tú sabes cómo funciona el mundo, por las historias que yo te cuento, nuestro mundo, nuestra sociedad, vas a encajar aquí y, no, y a lo mejor no tanto allí. O sea, formas parte de esta sociedad que tiene estas historias, que se ha contado a sí misma de esta manera y se ha explicado a sí misma de esta manera. Y a la vez, yo creo que hay algo que es más que todo eso, ¿no? Que es el compartir y el unirse y el formar parte, quitarnos esas barreras. Es que me pongo muy Es una intensa, ¿eh? Si me necesidad, lío, ¿no? me lo dices. Emocional también. Sí, sí, de romper lo que me separa de ti y conectar en un nivel en el donde tú y yo ahí compartimos algo profundo, que nos identifica como ser humano. Ya. Y, y porque hablamos algo que es verdad que los cuentos cuentan historias muy sociales y muy de comportarse bien y de ser buenos o no ser buenos, igual que las religiones también. Pero si escarbas un poquito, debajo de eso hay un mensaje que te conecta con lo profundo, o sea, con lo que es la vida y la muerte, que era lo que decías antes, ¿no? Con el ciclo de vida, muerte, vida, vida, muerte, vida, que además las mujeres, los hombres también, pero las mujeres ahí estamos mucho más eh, Implicadas, ¿no? conectadas, creo yo que sí. A ver, la vida nace por nosotras. Y nosotras somos las que normalmente acompañamos en la muerte. Y no nos asusta, yo creo que no nos asusta tanto en la muerte, en la enfermedad. Estamos ahí. Todos los meses nuestro cuerpo nos recuerda que podemos dar a luz y que no lo hacemos y se desprende una parte de nosotras. Estamos conectadas con la sangre, que la sangre es la energía de la vida. Por cierto, la sangre que aparece en los cuentos muchas veces. Mm, La, sang la sangre y todo lo que indica. Entonces, ese conectar con la muerte, con la vida y con la naturaleza, yo creo que cada vez es más necesario, sobre todo las personas que vivimos en ciudades y que estamos tan alejadas de la naturaleza. Los cuentos a lo mejor parecen como algo que no tiene nada que ver con nosotros, que son infantiles o ridículos. Y yo los leo y cuanto más los leo, más, no sé, más... A mí yo creo que me han salvado la vida los cuentos. El patito feo es mi cuento. ¿así? ¿Y eso? Patito feo era mi cuento. Pues porque yo era una niña gordita y con granos, me salieron granos a los 9 años, o sea, muy pronto, antes de que tocara ya me salieron y estaba gordita y me veía muy feita, muy feita, muy feita. Entonces para mí el cuento del patito feo era la esperanza de que podría ser un cisne, Qué guay. que al crecer iba a ser un cisne. Y luego cada vez que leo el patito feo, pues es también el viaje iniciático, ¿no? Te expulsan de tu comunidad, te apartan como raro y él busca, ¿no? Se une a unos, a otros, se une a los gansos y matan a los gansos y él sigue caminando
y encuentra en una casa a un gato, una gallina y una anciana que le dicen, este es el mejor sitio del mundo, no hay nada más fuera de aquí, pero el patito necesitaba libertad y entonces, pues, sin hacer caso a los más sabios, porque claro, el gato y la gallina no se conocían nada más que a ellos, no sabían nada más del mundo, entonces ellos eran los seres más sabios del mundo. Y rompe esa creencia y se atreve a salir otra vez fuera. Y casi muere congelado. Y le salva un granjero y lo mete en su casa, pero el patito, como es un patito patoso, pues monta un lío tremendo, tira la harina, la mantequilla y le echan. Y vuelve a pasar el invierno, ¿no? La simbología del invierno, del frío, hasta que por fin ve a los seres que ya había visto en la primera anterior y le parecen los seres más maravillosos del mundo. Dijo, bueno, pues si tengo que morir, que me maten ellos, ¿no? O sea, si alguien tiene que acabar con mi vida, que no sean los cazadores, que no sea el frío, sino que sean estos seres maravillosos. Y es cuando ellos le ven a él, antes de que él se vea reflejado en el estanque, son los cisnes los que le reconocen, sus iguales son los que le reconocen. Y me parece un cuento Bueno, es alucinante. alucinante. Además, Es que es bueno, una metáfora del crecimiento personal también, ¿no? De cómo la sí, vida te pone pruebas para que tú las vayas superando, cómo sientes que a lo mejor no encajas y al final vas, hasta que de verdad descubres tus verdaderos dones, como hablabas al principio, ¿no? Que a lo mejor lo que tú piensas que es un defecto o cuando te siente la gente distinta, te sientes diferente y tal, luego eso es tu mayor virtud, pero a lo mejor sí, pues no estabas en un entorno que te lo que lo hacía valoraba, ver, ¿no? claro. Algo Como el que es, encontrar tu sitio y el quererte a ti mismo y conocerte y y, tam, superar y también barreras. importante, y también importante de la comunidad. O sea, yo creo que ahora con el tema del desarrollo personal se pone mucho foco en nosotros mismos, que sí, que está muy bien, Mm, pero no podemos estar solos en el mundo, no estamos solos en el mundo y no, es muy importante la mirada de los demás sobre ti. Y es verdad que ahí parece que no tenemos campo de actuación porque los demás son como son, pero sí que podemos elegir a quién nos unimos, o sea, quiénes son nuestra familia, los cisnes, ¿no? Vernos los cisnes en las personas en las que estamos y no empeñarnos en permanecer en la granja una y otra vez sufriendo desplantes, sufriendo picotazos en la cabeza, sufriendo que nos traten mal, porque claro, como hemos nacido ahí, pues nos empeñamos. Y es que claro, yo creo que, por no, ejemplo, el tema de las redes sociales y todo esto, o sea, se nos ha abierto un mundo de posibilidades para conectar con más sí, personas, que antiguamente sí, era como, yo qué sé, la gente era más humilde, a lo mejor tú nacías en un pueblo y tenías siempre el mismo trabajo y era tu entorno para toda la vida. Como mucho sí, leías un libro y escapabas un poco de tu realidad, pero ahora tenemos esa suerte, porque yo quiero ser positiva, porque se habla mucho de muy negativo muchas veces de la sociedad tecnológica actual. Y sí, a mí, o sea, por ejemplo, nosotras nos hemos conocido virtualmente, o sea, si no, no estaríamos aquí. Entonces, claro. es muy importante también, si tú reflejas quién eres de verdad en las redes sociales y sabes comunicarlo, pues cómo llamas la atención de personas afines, ¿no? En algún punto, que no en todas, pero, o sea, a mí me maravilla, o sea, a mí me maravilla por eso, porque he Sí, conocido a personas increíbles, que además a muchas las he conocido primero en digital y luego en persona, acabamos conociéndonos, y sin eso no hubiera sido posible. Entonces es, me parece mágico, ¿no? Para... es que es eso, el tener una ventana al mundo. Y también hace falta el dar un paso. Es decir, vale, yo me quedo aquí en mi ventana, estoy conociendo, pero tengo que dar el paso de,
mandarte un mensaje Ya, o claro. decirte algo para poder establecer una relación auténtica, auténtica. Y aunque no nos veamos nunca, aunque no nos conozcamos nunca, no nos toquemos nunca, pero sí que podemos establecer una relación de verdad y a lo mejor no puedo tener al cisne en mi casa o tomarme una cerveza con él, pero sí que puedo charlar con un cisne a través de las redes. Y creo que es esencial porque el individualismo, es decir, el desarrollo personal, el trabajo interno, hay que hacerlo y a la vez hay que conectarlo con tu realidad social. No, no es verdad que no importen los demás, no es verdad que todo No. dependa de nosotros mismos. Es esencial el tener un entorno nutritivo y lo que sí tenemos que hacer es ir buscándolo, ¿no? Y a veces pasamos por épocas en las que nos sentimos congeladas, como el pobre patito en el lago, ¿no? Que es esa simbología del estar congelado, es estar con los sentimientos y las emociones sin aliento, ¿no? Sin calor, y es Yeah. casi la muerte, ¿no? Eso. Y eso que decías antes, ¿no? De cómo los cuentos te conectan con la muerte, con la vida, con el renacer, como las religiones también, ¿no? Jesús muere y resucita, pero también, ese mito está también en otras religiones, ¿no? Osiris también muere y resucita, Mitra también. Hay un montón de conexión con esa capacidad de renacer a algo mejor, a una espiritualidad mayor y a dejar morir lo que tiene que morir. Claro, Que, es que también, o sea, aparte de la muerte, no solo es la muerte real, también es una no, muerte metafórica, porque en la vida hay fases. Incluso cuantas más veces mueres, o sea, yo creo que avanzas más en la vida, que la vida te pone pruebas que son oportunidades, que nosotros los llamamos problemas, pero en realidad son oportunidades de crecimiento, son pruebas que te ponen para ver si superas, como digo yo, como si fuese un videojuego. A ver, esta hora se pone difícil, si lo superas, pasas de pantalla. sí, es verdad, qué bueno eso. Así es, ¿eh? Y a veces te dices, venga ya he aprendido, déjame un poco de recreo, ¿no? Que hay veces que parece que todo viene a la vez, además, que cuando tienes una época así de retos, es esto, y dices, vale, yo tuve una época en mi vida que era eso, decir, venga ya, un poco de recreo, un poco de vacaciones, de tanto aprendizaje, porque a veces sí, la vida se pone complicada, se compone complicada y cuesta estar centrado, pero es importante el apoyo de los demás. Pero yo no quiero eludir la pregunta porque cuando la leí me quedé pensando en ella, en la de cómo ayudar al tema de los duelos. Y realmente digo, ¿qué es lo que me salió? Buscar un cuento que ayudara a que la muerte fuera, a coger la muerte mejor. Y sin embargo, lo que me salía una y otra vez eran dos cuentos que no puedo contarlos sin ponerme a llorar. Hay dos cuentos que no puedo contar sin llorar, pero sin llorar, a moco y baba. Uno es la cerillera o la niña de los fósforos, el cuento de Andersen. No puedo llegar al final sin llorar. Y otro es el gigante egoísta, que creo que, es que no sé si es de Andersen o de Oscar Wilde, creo que es de Wilde, no me acuerdo. No puedo contarlos porque empiezo a llorar, a llorar y a llorar, a llorar muchísimo. Y, y creo que eso ayuda. O sea, cuando estás en una situación de duelo, una de las fases es la de la tristeza. La niegas, te resistes y cuesta acoger el dolor, cuesta acoger el dolor. Y yo creo que llorar es bueno. Y si hay algún cuento que te hace llorar, llorar. Es parte del duelo. Claro, es Y, necesario. O sea, y es ya te, también necesario aceptar las emociones, ¿no? Y estar mm, sobre todo conectado con ellas, mm, porque las emociones son para
para sanar, ¿no? Sí, y eso es lo que tienen muchos cuentos que hacen que te conecten con te mueven a, pues eso, a luchar contra la injusticia, ¿no? Qué injusto que maltratan las hermanastras y la Sí, la madrastra a la rabia, ¿no? Cenicienta. La rabia Sí, es la que te hace... te mueven por dentro y quieres que eso cambie. Y te pones y te acompañas al que está sufriendo, te pones de su lado, o sea, te mueven por dentro y al margen, y ya hablaremos de las princesas y el beso del príncipe, porque yo creo que esto da para mucho si nos ponemos a Vamos a filosofar. tener que hacer más, ¿eh? Yo creo que sí, Y pero además temáticas. queda pendiente el hablar de Barba Azul, que es un cuento con mucha amiga, y me prometes no leerlo, Sí, y sí, lo te lo cuento yo. prometo. Y, y hablar de las princesas, porque otra de las cosas que a mí me han dicho mucho es cuánto mal han hecho las princesas a las mujeres, las princesas de los cuentos de hadas. Y, y bueno, ya más allá de que no solo las princesas, sino que somos príncipes y princesas, todo está dentro de nosotros. Yo tengo una parte muy masculina, aquí donde me ves, que parece que no. Mi parte masculina está súper desarrollada. ¿Has hecho la ventana? ¿Te han hecho alguna vez la ventana de Yohari? Ahí la No, vamos a y hacer. yo creo que mi Os, parte masculina no está nada desarrollada, que la tengo no, que desarrollar. De pues hecho, yo la tengo súper desarrollada. De hecho, yo creo que la parte, cuando empiezas ya a relacionarte con el mundo, era la que tenía más potente, más desarrollada. Yo era muy príncipe, muy soldado, muy héroe, muy guerrero. Y la parte princesa apenas, apenas la tenía ahí. Quizá era porque como soy muy sensible, sabía que esa parte necesitaba estar muy cuidada, que la tenía que proteger y por eso quizá desarrollé mi parte masculina. Entonces es un poco el equilibrio, ¿no? El tener a la princesa cuidada, mimada y como una reina también, y a la vez si no tienes una parte masculina que te ayude a conectar con el mundo exterior, a conocer cuáles son las reglas del juego y utilizarlas a tu favor, pues también estás desprotegida, ¿no? Yo creo que es un poco el equilibrio, pero los cuentos de hadas a las chicas no las dejan nada mal, son las partes activas de la historia, son las protagonistas. claro. Son las protagonistas, son las que mueven a todos los personajes a su alrededor. Y las brujas, si tengas que hablar de las brujas, Oye, las déjame un maravillosas segundo, brujas. que voy a ¿Qué enchufar vas a esto. hacer? Que te estás quedando sin batería. Pues yo me aprovecho para saludar a todos los que nos están diciendo hola y no les estamos diciendo nada, que gracias por estar ahí. Y me preguntan qué tal por la cuarentena. Pues aquí estamos en Madrid, estamos todavía en la fase cero. Muchísimas gracias a todas las que nos han dicho hola, las que nos han mandado ¡Oh, ya estoy besitos aquí! y ¿Qué? corazoncitos. Espérate, sube, ala, que te veo te veo. ¡Soy muy pequeña! No, Es crece. que como soy Alicia, me he vuelto pequeña. Ahora mejor. Me he tomado la pócima Ya te he visto y me tomándote estoy ahí. volviendo enana. Pues, ¿cómo lo enfocamos, Alicia? ¿Cómo ¿El, nos vemos? ¿El qué? El vernos en otra ocasión. ¿Te apetece? Pues, Que nos queda a hablar ver, pues de tenemos las bastantes temas princesas. pendientes, entonces yo pienso que a lo mejor podríamos hacer un directo todas las semanas, ¿no? Ay, ¿Qué me te encantaría, parece? me encantaría, me encantaría, me encantaría. Me Y encanta los hablarlos temas, pues juntos. bueno, los Y vamos los hacemos eligiendo y vamos temáticos. informando, ¿no? Los vamos eligiendo, vamos a hacer cosas temáticas. Para Yo ya creo ir que sí. poniendo brujas, princesas, los dormidos que despiertan, las que se mueren y resucitan.
Las amputadas, porque hay un cuento que es una pasada, que, bueno, los padres ausentes, porque en todos los cuentos donde hay una doncella en peligro es que hay un padre ausente, hay un padre inconsciente, un padre ausente que deja a su hija o con la madrastra, o con la bruja, o con el enano que se la quiere llevar al huerto. Pues hay un cuento que se llama La doncella manca. El padre le corta los brazos a su hija. Muy fuerte, muy fuerte. Divino, divino el cuento. La verdad es que digo, madre mía, qué miedo cuando eres pequeño. No es, Sí. me da miedo los cuentos. Claro, un montón. Pero ¿cómo el padre entrega a su hija a la bestia, Bella y Bestia? También que... Pero porque al Disney final, o sea, no me quiero poner negativa, pero es que al final esto también es la vida, ¿no? En la vida hay depredadores. O sea, yo también vi el que hiciste, creo que fue un directo también sobre un poco pues los narcisistas, los psicópatas. Y eso es también un poco, yo creo que lo reflejan en los cuentos porque es una realidad y un poco para que también las niñas pues sepan que existe eso, porque también es muy importante protegerse, ¿no? A uno mismo. Sí, y el mayor depredador está en nosotras. Es decir, claro. Es identificar esa parte nuestra que es la que nos expone a los peligros, que es la que cree que no podemos, que es la que cree que no nos merecemos, que es la que cree que debe ser castigada. Tenemos esa parte dentro de nosotras y claro, los cuentos te dicen, vale, eso está ahí y conócelo. Claro. Y hazte con todas las herramientas, con todo lo que está en tu mano, porque los cuentos siempre hay esperanza. Tienes todo a tu alrededor, solo tienes que saber buscarlo y trabajarlo. Y puedes con ese depredador, y puedes con el padre que te deja ahí tirada, que te vende al enano saltarín, o que te entrega a una bestia tremenda en un castillo encantado. Al final te empoderan, ¿no? O sea, al final, siempre el final del cuento es empoderador. Sí, tanto siempre. Por lo externo como por lo interno, ¿no? El aprendizaje y... Sí, y conectan con una parte que es muy, muy antigua. Y esto es una teoría mía. Como decía que los cuentos tienen un origen en las cavernas, o sea, mucho antes de la escritura, mucho antes de que se plantáramos, y cuando éramos cazadores y recolectores, que era el mundo de las mujeres, cuando eran sociedades que las mujeres eran las jefas de la tribu, porque claro, para la supervivencia de la tribu, el poder procrear era el don más preciado. Entonces, luego cambió la manera económica de organizarse, se cultivaba, ya se estaba más organizado socialmente, y ahí fue cuando el hombre, digamos, dio la vuelta a la tortilla y se estableció un sistema patriarcal. Pero los cuentos vienen de antes. La tradición oral que ha ido de generación en generación, por supuesto, con todas las capas de la cultura predominante en la época. Pero hay una raíz, hay un hilo por dentro de cada cuento que nos conecta con esas sociedades, y ahí la protagonista es la mujer. Y ahí lo que cuentan y lo que han ido adaptando unas mujeres para proteger a otras mujeres, a sus hijas, a sus nietas, han sido cuentos que han servido para que ellas sobrevivan, para que esa parte vital, para que esa parte transformadora, esa parte creativa que tienen las mujeres no muera. Y los cuentos hablan de que esa parte no puede morir, de que la creatividad y la energía no puede morir. Es que yo ahora, que por lo que estás diciendo, se me ocurre que es que, claro, cuando, por ejemplo, se estigmatiza tanto a las princesas, es porque lo vemos desde el punto de vista
de ahora, de la sociedad que Claro. vivimos ahora, pero en realidad, como lo cuentas tú, con una sociedad que no es patriarcal, en realidad tiene mucho sentido, porque es una manera, lo que dices, ¿no? De protegernos y de darles el protagonismo que, bueno, incluso en la sociedad patriarcal, las mujeres no eran protagonistas y no tenían poder. No. Entonces, yo creo que cuando no tiene sentido o se puede generar una discusión es en la época de la liberación de la mujer, ¿no? Pero antes, cuando el patriarcado de que las mujeres no podían hacer esto, esto y esto, ¿cómo lo podían hacer? Pues es que hasta ha habido un montón de mujeres en la historia que han podido desarrollar su creatividad porque han encontrado un príncipe, que no es un príncipe, es un compañero de vida que las ha hecho poder expresarse y les ha dado el poder que no les daba una sociedad, porque eso, el mundo está lleno, ¿no? De mujeres así que han brillado a pesar de los pesares, a pesar de que no podían ni abrirse una cuenta, han tenido un compañero que de verdad las ha ayudado, ¿no? A ser ellas mismas, a ser libres. Entonces, ahí me parece muy interesante también la idea del príncipe, ¿no? Como un compañero de vida que te impulsa, que es tu compañero del alma y que tenía mucho sentido cuando era la única manera en que las mujeres podían ser libres de verdad como personas y desarrollarse. O sea, lo que es la libertad de verdad, que es el desarrollo de una persona en todo su sentido. Pero, y sí, así es, o sea, el tener a un varón que te apoyara, pues hacía que tú pudieras estar, ¿no? Es encontrar a tu cisne en el otro género. Pero yo creo que ahora también es importante hablar del príncipe. Sí, es que me niego a pensar que porque seamos estemos en una sociedad formalmente de igualdad formal, que no de igualdad real, pero bueno, en ello estamos, el, el denostar al género masculino, es decir, ellos no pueden ser, no queremos ser ni príncipes ni princesas, pero a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo ser una princesa? ¿Y por qué no puedo encontrar un príncipe? ¿Pero por qué no? Es como de, no puedo ser feliz, pero ¿por qué no puedo ser feliz? A ver, es que ¿dónde todos está somos escrito todo. eso? Claro, entonces yo reivindico el que podamos comer perdices y ser felices. Que no de una manera ñoña y absurda, Ya, no. pero sí de una manera en donde la creatividad y la energía vital están presentes, están cuidadas y tengo un compañero del alma con el que conecto fenomenal. Ese es mi príncipe. Hombre, Que a lo mejor desde luego, que a a ti a lo ver. mejor no te lo parece, pero ¿por No, qué no a mí lo encontrar que un me príncipe? parece es que efectivamente, si tienes eso, si tú tienes un compañero del alma, es una persona que suma, ¿no? Que suma tu vida. Claro, Entonces, al final, claro. siempre vas mejor, llegas más lejos con acompañado que solo, ¿no? Claro, haciendo equipo, somos mucho más Entonces, que si dos. tienes una persona en tu vida que es tu equipo, pues es fantástico. O sea, Claro. va a ser todo más fácil, va a ser todo pues eso, tienes más poder, ¿no? Es bueno, es bueno. Entonces, ¿por qué no los príncipes? O sea, ¿qué hay en contra de los príncipes? Porra. No, en contra de los príncipes hay Sí, no, que yo el estoy que no diciendo, se entiende bien lo que es, ¿no? claro, Pero al final tratamos el amor, es un poco el mito del amor romántico como el amor como una necesidad y claro, como ahí partiendo está. de que a mí me falta algo, Claro, pero pero eso no es amor. en los cuentos, vamos al tema de los cuentos, en los cuentos la princesa encuentra al príncipe después de haber hecho todo un viaje iniciático de Totalmente. transformación. O sea, no encuentra al príncipe al principio para que le evite todo lo que sufre. No, No, ella no, encuentra a su príncipe efectivamente. al final, cuando no lo necesita.
sea, yo ya me Eso he buscado es. la vida, yo ya estoy aquí en el mundo, yo ya estoy segura, protegida, y ahora apareces, que es cuando tú y yo somos iguales, no antes. Entonces, por eso yo sigo reivindicando a las princesas. Totalmente de acuerdo. A los príncipes. Que nos vemos entonces el jueves que viene, lo hacemos a la misma hora, ¿te parece? Sí, así no confundimos a la gente y a ver si poco a poco se va uniendo más gente, ¿no? Claro, claro, y que nos Más pregunten cosas y luego personas. ya veremos si hablamos de ello, ¿no? Hacemos un poco lo que hemos, pero sí que hemos tratado los temas que nos han propuesto, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, que hemos Yo creo que cogido, sí, de todas formas hay aquí para tirar que no veamos. Hoy hemos puesto sí, así como varios temas encima de la sí. mesa que luego hay que tirar del hilo. Bueno, lo estructuramos ya para el próximo jueves, que ponemos el tema, lo que cuentan los cuentos, tema tal, tema princesa, tema bruja, Sí, lo tema vamos anunciando en las historias para nuestros beso. seguidores y Sí, nuestras seguidoras. seguidoras. Que tengas un día precioso, me encanta, jo, me encanta tu peluca y tú estás súper guapa. Yo digo, ay, ¿de qué me he visto? Ay, de Alicia. Luego otro Alicia. día me vestiré de Caperucita Roja o yo qué sé, de lo que se me ocurra, de Blancanieves. Pues me alegro mucho de que te hayas La unido vida hay que a jugar la y propuesta. divertirse, ¿no? También. Jo, es fundamental. Yo me empecé a disfrazar tan mayor, bueno, cuando Rodrigo tendría 5 o 6 años, o sea que yo no me había disfrazado nunca. A mí de Yo pequeña soy... me daba un poco de vergüenza. Es que yo soy súper vergonzosa. Bueno, ahora se me está quitando la vergüenza, pero he sido súper tímida. yo también, súper tímida y vergonzosa y ahora voy como para atrás. Cada vez me siento más joven y más ligera y más gansa. Qué guay, eso es porque nos Sí, estamos liberando, ¿no? De nuestras sí, limitaciones. sí. Y para mí los cuentos han sido una clave de mi crecimiento y en poder seguir hasta ahora confiando y conectando con esa niña que leía cuentos sin cesar. Qué bien. Bueno, pues nos vemos la semana que viene, ¿no? Sí, Me han y ya nos encantado hablamos tú y yo. todos los temas y he aprendido mucho, ¿eh? Pues yo también. Ha sido muy intenso, la verdad es que ha sido intenso. Para mí, menos mal, ¿ves? Yo con esto tengo la sensación de que soy mucho más... Si me desconecto, me voy hacia afuera. Ya, y es que Y, se me han estropeado justo los auriculares que tenía de... sí. Iguales que los tuyos, los del iPhone, se me han roto Pues el mío solo antes de funciona un ayer. auricular. Que Espero me que no se voy oigan a... muchos ruidos por ahí porque estoy así a pelo. No, pero se te oye fenomenal, yo te digo muy bien. Que me ha encantado estar contigo. Y nos tenemos que conocer cuando esto termine. Y tocarnos, de verdad. Bueno, pues nada, hasta el próximo jueves. Un Chao. besito. Otro. Adiós, que Adiós. pases feliz día. Chao. Tú también. A ver cómo se quita esto. Finalizar. Oye, Dime. a ver si lo puedes grabar. Voy.